Santa Teresa de Jesús, cuyo verdadero nombre era Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, nació un 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, Ávila, España, y falleció un 15 de octubre de 1582 a los 67 años de edad. Fue una monja fundadora de la Orden de los Carmelitas, rama de Nuestra Señora de la Orden Carmelo. Fue mística y escritora, también conocida como Santa Teresa de Ávila. Su nombre secular, como dije, fue Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, y beatificada en 1614 a sus 30 años de su muerte. Fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970, durante el pontificado de Juan Pablo II. Junto con San Juan de la Cruz, se le considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual. Usó el nombre de Teresa de Ahumada hasta que comenzó su reforma, cuando cambió su nombre a Teresa de Jesús. Así fue llamada por su abuela, Teresa de las Cuevas, aunque en aquel entonces no había ninguna santa con ese nombre. El padre de Santa Teresa era Alonso Sánchez de Cepeda. Fue un hidalgo que se encontraba en las suertes de los fielazgos en la cuadrilla del ejército. Asimismo, ella es posible que haya nacido hacia las 5 de la mañana un miércoles, 28 de marzo de 1515. Pero es posible que naciese en la casa de campo de Gotarrendura, en Ávila. En cualquier caso, fue bautizada en la iglesia de San Juan de la ciudad de Ávila. Sus padrinos, María del Águila, hija de Francisco Pajares, un amigo de la familia, y un Vela Núñez, que tal vez era familia de Blasco Núñez Vela, primer virrey de Perú. Según ella escribió a su confesor, en la vida de Santa Teresa de Jesús, desde sus primeros años, mostró una imaginación muy apasionada. Su padre, aficionado a la lectura, tenía algunos romanceros, y las prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de esta pequeña, con 6 o 7 años de edad. Fue muy aficionada a la lectura de libros de caballerías. También le gustaba la vida de santos. Le impresionaba mucho el heroísmo de los que preferían morir antes que renegar de su fe. También meditaba mucho sobre el infierno y el paraíso, y cómo era la eternidad. Con su hermano Rodrigo, 2 años mayor, repetía siempre: para siempre, siempre, siempre. Su padre era un hombre con una fe ilustrada y muy amante de lectura. Enseñaba también esta costumbre a sus hijos. Algunos de los libros que tenía eran retablo de la vida de Cristo, poesías religiosas de Fernán Pérez de Guzmán, tratados sobre la misa y un libro sobre los 7 pecados capitales de autor desconocido. El tío de Teresa, al que ella visitaba a menudo, tenía los mismos gustos literarios y le prestaba muchos libros, como el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, cuando en su biografía dice ella misma: cuando era niña siempre estaba leyendo algún libro. En un futuro, ella escribiría en la Constitución de los conventos: tenga en cuenta propia la priora que hay libros, en especial Cartujanos, Flos Sanctorum, Contemplus Mundi, Desprecio del Mundo, Oratorio de Religiosos, los Fray de Luis Granada y del Padre Pedro Alcántara, porque en parte es tan necesario este mantenimiento para dar alimento al alma más que comer del cuerpo. En su adolescencia perdió a su madre en noviembre de 1528, cuando tenía 13 años. Ella le pidió a la Virgen María que fuera su madre. Luego de ese trauma familiar, sus hermanos emprendieron camino a las Indias Occidentales, sin permanecer en el hogar.
Además de las diversiones de su edad como paseos y fiestas locales, los jóvenes de la familia dedicaban su tiempo a juegos de sociedad, en los que destacaban el ajedrez. En su obra Camino de Perfección, hace una metáfora con el ajedrez y la vida espiritual. Hay que apropiarse del rey, que sería el rey de los cielos. La reina es capaz de poner a las otras piezas en apuros, pero siempre de forma oportuna, y así desempeñar el papel de la humildad. Con 50 años le dijo a un monje carmelita: «Sabe, padre, que en mi juventud me dirigían 3 clases de cumplidos. Decían que era inteligente, santa y hermosa. En cuanto a hermosa, a la vista está. En cuanto a discreta, nunca me tuve por boba. Y en cuanto a santa, solo Dios lo sabe». Se sabe que ella hizo muchos milagros, tanto en vida como después de morir. Es una de las santas que se presentan con el aroma o manifestación de perfume de rosas. Entre los milagros más importantes que ella hizo son los siguientes. Santa Teresa, en 1561, cuando Gonzalo de Ovalle, sobrino de ella, de corta edad, apareció muerto en su casa en Ávila, se estaba adecuando para convento carmelita. El niño volvió a la vida tras las oraciones que ella hizo junto a él. En la pintura de Luis Madrazo contrasta la teatralidad y lo declamatorio de cada actitud de los personajes en aquellos tiempos, sabiéndose que este es uno de los mayores milagros que ella misma realizó. Otro milagro de Santa Teresa de Ávila fue los panecitos milagrosos. Corría el año de 1648 y después de 5 veces que el supuesto milagro sucedió, el marido de doña María mandó llamar a su amigo escribano Miguel Pérez para testificar que era real. Por más de 20 años se realizó este milagro y en 1674 el arzobispo Fray Prayo de Rivera ordenó que se hicieran juntas de teólogos para que decidiesen su parecer sobre este. María de Poblete, una mujer con muchas preocupaciones, tenía un marido tullido, Juan Pérez de Rivera, que no podía trabajar en su oficio de escribiano y debía mantener a sus 6 hijos. Aunque era hermana de él de la catedral, Juan de Poblete vivía en su casa. Sus necesidades eran muchas. Fue entonces que comenzó a realizar un acto prodigioso que consistía en reconstruir unos panecillos con la imagen de Santa Teresa que le regalaba su prima, una monja del convento de Regina. María pulverizaba previamente las piezas y las disolvía en agua, en una tinaja. El milagro se realizaba en el transcurso de algunas horas. En los panecillos restablecidos se podía observar la imagen de la santa, nuevamente formada en el fondo del agua. En 1648, después de 5 veces, sucedió este milagro. El jesuita Antonio Núñez de Miranda, quien estuvo en la Junta de Teólogos, predicó un sermón sobre el milagro. Después de la autorización episcopal, doña María multiplicó sus implementos para poder abastecer la creciente demanda. Junto al jarro original guarnecido de plata, utilizó otros 3 en los cuales también se reconstituían los panecillos. En la casa del deán se acondicionó una capilla para realizar el milagro y se colocó en ella una imagen de Santa Teresa. Después de disolver los panecillos, doña María sacaba a la gente de la capilla y les decía que la santa estaba muy ocupada, que tenían que esperar. Incluso a veces, cuando el milagro no se realizaba, la mujer comentaba: «La santa es una bellaca y nos hace muchas burlas». Los asistentes dejaban limosnas y se llevaban a su casa el agua con el polvo disuelto. La tomaban como remedio para las enfermedades. En 1680, Fray Prayo fue llamado a España y poco después el deán Juan de Poblete murió. Doña María quedaba sin protectores. En 1681, un grupo de frailes carmelitas abrió una causa inquisitorial contra ella por impostora.
La mujer no se quería someter a su orden religiosa, la cual se sentía con el derecho de usufructuar los milagros. La Santa de Ávila. Los denunciantes decían que la hermana del deán traía siempre una bolsa colgada en la cintura y que de ahí sacaba los panecillos. Varias de sus vecinas testificaron que la habían visto, que no era real. El escándalo se podía dar si la Inquisición acusaba a la Poblete de falsaria. Se pondría en entredicho la calidad de las personas implicadas. Por lo tanto, la Santa Inquisición decidió dar carpetazo al proceso de Doña María, que siguió realizando en su casa el prodigio. Año en que murió, su fama de santidad tampoco sufrió merma y fue enterrada en la capilla de San Felipe de Jesús. El milagro de los panecitos es una prueba más de que era real el caso de los panecillos de María de Poblete, quien a muchas personas ayudó. Santa Teresa de Jesús fundó 17 conventos. A lo largo de su vida dejó una obra literaria con más de 437 episodios y obras místicas, poemas, cantares y villancicos. Vida, moradas, camino de perfección y fundaciones. La Inquisición vigiló muy de cerca sus escritos. Los guardianes de la fe ortodoxa denunciaron sus libros como herejías de luterana. A los 7 años decidió escaparse de su casa junto con su hermano Rodrigo. En 1527 falleció su madre. Cuando tenía 15 años, su padre le envió a estudiar al convento de Agustinas en Ávila y tuvo que volver gravemente enferma, con problemas de corazón y desmayos continuos. Nuevamente cayó enferma y tuvo que regresar a casa, donde los médicos la daban por muerta. Llegó a estar 4 días inconsciente y sobrevivió, pero quedó paralítica durante casi 2 años. A mediados de 1539 se curó, según ella, por intermediación de San José. Volvió al convento, aunque su salud quedaría siempre muy débil. En 1544 años murió su padre y tuvo la primera aparición de Cristo mientras rezaba. Entonces tenía 39 años y llevaba 19 de religiosa. Fue impulsora de la reforma de la Orden Carmelita, con el apoyo de San Juan de la Cruz. Mientras se encontraba en Alba de Tormes, su salud empeoró y falleció un 4 de octubre de 1582 a los 67 años. Enterrada en el convento de la Anunciación de la localidad, 9 meses después abrieron el ataúd, diseccionaron una parte de sus manos que fue enviada a Ávila. El padre Gracián le cortó el dedo meñique. En 1585 el cuerpo de Santa Teresa fue trasladado al convento de San José. En esos años se sacaron varias reliquias. El pie derecho y la mandíbula superior están en Roma, el ojo izquierdo y la mano derecha en Ronda, la mano izquierda en Lisboa, el brazo izquierdo y el corazón en Alba de Tormes. Fue beatificada por Pablo V en 1614 y canonizada por Gregorio XV en 1622, nombrada primera mujer doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970. Logró los títulos de patrona de los escritores españoles, capitana del Reino Español y doctora de la Universidad de Salamanca. Murió sin haber publicado ninguna de sus obras, sin fundar ningún convento en Madrid y sin haber conseguido separar la orden de descalzos de la orden de calzados. Santa Teresa de Jesús hoy en día sigue haciendo muchos milagros. Santa Teresa de Jesús dejó varias frases destacadas, como las siguientes: si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, gozo y paz, es amor. La vida es una mala noche en una mala posada. La verdad padece, pero no perece. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Que nada te traume, que nada te turbe. Todo se pasa, solo Dios basta. Todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en vos, que si no mirásemos otra cosa que el camino, pronto llegaríamos. Fuiste por amor criada hermosa, bella, y ansia en mis entrañas pintada. Si te pierdes, mi amada, alma, buscarte has de mí. La única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido. Darse del todo al todo, sin hacernos partes. Las mujeres no necesitan estudiar a los hombres, porque los adivinan. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. El amor, para que sea auténtico, debe constarnos. Si un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un hombre enfermo de soledad. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Frases de Santa Teresa de Jesús. Con sencillez y dulzura haremos esta oración a Santa Teresa de Jesús. Querida esposa de Jesús crucificado, a quien en la tierra ardió tu corazón por un amor intenso, hacia ti, hoy que iluminas como una llama resplandeciente el paraíso, obtén para mí también, te ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo, para que me ayudes a olvidar el mundo, la tristeza, la angustia, la enfermedad y la desesperación. Aún hoy espero de ti un gran milagro, porque tu ardiente corazón sé que puede velar por mí y por todos los hombres de la humanidad. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad divina de Dios. La bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí la gracia que hoy te pido y solicito. Te pido también la paz del mundo, la unión de todos los seres humanos, que se acaben las guerras, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, y que podamos vivir como Él lo ha prometido en un verdadero paraíso terrenal. Que llegue a ti esta petición y que pronto se haga ese gran milagro. Con el santo amor de Dios y su bendición, espero también la tuya, aquí y ahora en este mundo, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagan su petición. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.